Profesora, buenas noches. Bendiciones. En esta oportunidad voy a exponer sobre el sermón expositivo analítico. En nombre de Dios. Propósito general de este sermón es ético-moral. El propósito específico es exhortar a los hermanos a regresar a su primer amor. El texto que voy a citar es Apocalipsis 2, versos 4 y 5. ¿Cuál es el tema que yo elegí? Perdiendo nuestro primer amor. El título, el arrepentimiento. La introducción. Bueno, el primer amor por Cristo nos conduce a buscar el ser conforme a su imagen y aprender a actuar y reaccionar igual como Él hubiera hecho. Romanos 8:29. Así que los frutos del Espíritu se convierten en nuestra naturaleza y nosotros aprendemos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Gálatas 5, 22 y 23. Entonces, nuestras acciones son una bendición y ejemplo. Podemos mostrar a la gente el amor divino. Cuando Jesús es nuestra primera prioridad, la relación puede florecer. Porque todo lo que hacemos es libre de la persuasión del pecado y el egoísmo. Primero, nuestra relación con el Padre. Jesús cuando vino, hace 1000 años atrás, vino acá a la tierra, en todo momento vimos que daba la gloria al Padre. Incluso sus discípulos le dijeron, Jesús, eres muy bueno. Jesús, eres muy bueno, le dijeron. Y Jesús dijo, no, aquí el único bueno es mi Padre que está en los cielos. Aquí vemos que Jesús en todo momento daba la gloria y la honra a su Padre. Y vemos también que Jesús consultaba a su Padre y oraba a Dios. Hablaba con su Padre, para que me entiendan. Hablaba con su Padre. Primero, la relación con el Padre y el Hijo. Tenemos que tener una comunicación con el Hijo, con Jesús. Tenemos que hablarle. Y después, también nuestras relaciones terrenales. Número 1, tenemos la falta de la iglesia. La iglesia de Éfeso, por encima de todos los logros, su arduo trabajo, paciencia e intolerancia hacia los malos, defensora de la verdad, opositora contra los herejes, ella ha abandonado y ha dejado atrás su primer amor por el Señor. Ella ha decaído espiritualmente. Les voy a leer la cita de lo que trata. Apocalipsis 2, 4, 5. Yo les voy a leer en otra versión. Y dice así. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 2, 4 y 5. Desde el 2 voy a empezar. Yo sé todo lo que haces. Conozco tu duro trabajo y tu constancia. Y sé que no puedes soportar a los malos. También sé que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y has descubierto que son mentirosos. Has sido constante y has sufrido mucho por mi causa, sin cansarte. Pero tengo una cosa contra ti. Voy a hacer una pausa aquí. Desde el 2 en adelante está hablando y está diciendo, yo sé todo lo que tú haces. Oras sin cesar, cuidas de mis ovejas, pones a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero tengo algo contra ti, dice. Tengo algo contra ti. Seguimos leyendo, dice que ya no tienes el mismo amor que al principio. En la versión Reina Valera dice, tengo una cosa contra ti.
que has dejado tu primer amor. Amén. Tenemos que volver a nuestro primer amor. Pero ¿cómo es que se pierde? En Mateo 24 dice que el corazón de muchos se enfriará, porque llegarán falsos profetas, nación se levantará contra nación, va a haber un loquerío, literalmente. Pero el amor de muchos se enfriará, dice la palabra de Dios. Y aquí nos habla que nuestro primer amor no debemos dejarlo. Si bien es cierto, la vida te golpeó, la vida es muy injusta contigo, en el trabajo, no te reconocen económicamente bien, no sé, cualquier situación que tú estés pasando, lo único que puedo decirte es que no dependas del trabajo o de otras personas. Depende que tu dependencia esté en Dios. Que tu dependencia esté en Dios, en Jesús. No dependas de otras personas. Porque a la larga las personas fallan. Las personas fallan, cometen errores. Pero hay un Dios que no falla. Hay un Dios que perdona. Hay un Dios que todo lo ve. Amén. Que nuestra dependencia esté únicamente en Dios. Y basado a este versículo que dice que ya no tienes el mismo amor que al principio. Wow. Ya no tienes el mismo amor que al principio. ¿A qué se refiere? Dios nos conoce muy bien, nos conoce a la perfección a nosotros, porque nosotros somos sus hijos. Hemos sido creados a imagen y a semejanza. Y Dios sabe que nosotros lo servimos con pasión, con fervor. Y al decir esto, que has dejado, que ya no tienes el mismo amor que al principio, está diciendo que el amor que tenías al principio, el amor a los prójimos, el amor por hacer las cosas, esa pasión, el amor a Dios también, el amor a Dios, eso ya se perdió, ya se ha venido perdiendo. Y Jesús te está diciendo, no pierdas tu primer amor, no lo pierdas. Que pase lo que pase, tu amor, el amor tiene que prevalecer, como dice Corintios 13, ¿no? Si hablases lenguas humanas, pero no tienes amor, ¿de qué vale? No vale nada. Y de ahí más abajo dice, la fe y la esperanza son los que resaltan, pero mayor de estas dos cosas es el amor, exactamente. Seguimos leyendo, dice, ella ha decaído espiritualmente, ella se ha enfriado espiritualmente. Ella, ¿a quién se refiere? A la iglesia de Éfeso, ella. Nuestro vigor espiritual depende del amor, exacto, del amor a Dios, como les dije. Depende del amor a Jesucristo y depende del amor al Espíritu Santo. Dos cosas, Jesús y Espíritu Santo. Lo que nos mueve como cristianos es cuánto nosotros amamos a Dios. ¿Te has puesto a pensar cuánto es que amamos a Dios? ¿Cuán agradecidos estamos por haber sido salvados? Haber recibido el perdón de todos nuestros pecados. Pero esta iglesia, por encima de su gran labor, ha decaído espiritualmente. Aquí llamado ha perdido su primer amor. Su primer amor por Dios. ¿Cómo manifiesta este decaimiento espiritual? Se manifiesta de varias maneras. 1.
Se manifiesta cuando no hay pasión por las cosas, como les dije. Cuando no hay pasión por las cosas y aún estas cosas son para Dios. No hay pasión. Lo haces por hacer, por cumplir. Y es ahí cuando el amor se va perdiendo. Cuando no hay ese deleite de orar que antes existía en nosotros. Ese deleite con esas ganas de levantarte de tu cama y orar a Dios y de consultarle las cosas. David en sus salmos decía: no quiero ir a ningún lado si tu presencia no va conmigo. Así tenemos que ser nosotros. No avanzar si el Espíritu Santo no va con nosotros. El Espíritu Santo tiene que estar adelante de nosotros y nosotros atrás. Porque el que maneja nuestra vida es Jesús, es el Espíritu Santo. Es Jesús, intercede por nosotros. ¿Quién más va a interceder por nosotros? ¿Papá, mamá, hermanos? No. Tal vez puedan hacerlo, tal vez. Pero Jesús intercede por ti y por cada uno de ustedes. Cuando nos acercamos, otro punto, cuando nos acercamos a la palabra de Dios, no sentimos que ella nos habla. Exacto, es otro punto muy esencial, muy primordial, hay que tener mucho cuidado. Cuando nos acercamos, cuando leemos la Biblia, lo leemos 20 veces, no sentimos una palabra de parte de Dios, preocúpate, es porque tu primer amor se está perdiendo. Incluso la escuchamos, pero no nos edifica, no entra por un oído y sale por el otro. Queremos que termine rápido, porque el deseo de entender esa palabra no está en mí. Exacto. Y creemos que no hemos decaído porque todavía le escuchamos y leemos. O sea, queremos mentirle a Dios. Queremos mentirle a Dios. Pero a Dios no se le puede mentir. Otro punto, cuando no hay pasión por venir a la casa de Dios. Otro punto importante, ¿no? El ir a la iglesia. Es un mandato de Dios. Es un mandato, ¿por qué? Porque ahí nos moldea nuestro carácter. El ir a la iglesia nos moldea nuestro carácter. La palabra de Dios dice: sométanse los unos a los otros. Yo me someto a ti, tú te sometes a mí, yo me someto a mi hermana se somete a mí, y así nos sometemos todos. Cuando no hay pasión por venir a la casa de Dios y piensan que la razón es que allí se hace lo mismo, en vez de preguntarse, se enseña con fidelidad la palabra de Dios. Lo que la iglesia necesita más y más es fiel exposición de la palabra, que nos rete y que nos amoneste. ¿Y por qué no escuchamos algo que nos impacte según nuestros gustos y lo que creemos es lo que hay que enseñar? Pensamos que el problema es la iglesia y no nuestras personas. La palabra de Dios dice: no mires la viga ajena, mira tu viga. Mira tu viga, no andes mirando la viga de otros. La palabra de Dios es muy clara en esto. Cuando no hay pasión por servir a los hermanos. El ministerio de Jesús, ¿cuál fue? El dar. Él daba su tiempo. En escuchar a su mismo pueblo. Daba tiempo en predicar, en sanar enfermos, en liberar, en evangelizar. Él daba su tiempo. Ese es su ministerio de Jesús, dar. Y nosotros tenemos que tener el ministerio de Jesús, el dar. Tenemos que servir a los hermanos. Jesús vino acá a servir. Acá en la palabra de Dios, cuando Jesús lava los pies a sus discípulos,
ese fragmento de palabra nos enseña que Jesús vino a servir, no a que le sirvan. Porque fácil, Jesús hubiera venido hace 2000 años acá y hubiera dicho, no, Jesús está acá, el Mesías, y sírvanme. No, pero él en ningún momento hizo eso. Él incluso con el lavamiento de pies a sus discípulos dejó en claro que él vino a servir. Él en todo momento, hasta que se entregó a la cruz, mostró humildad. Y eso tenemos que hacer nosotros. ¿Qué hacer nosotros? Jesús es el modelo vivo y nosotros tenemos que seguir ese modelo. Lo interesante es que ese decaimiento puede existir aún en una iglesia donde hay mucho trabajo arduo por el Señor. Tenemos que servir a los hermanos, ayudarles, cuidarles, servirles, preguntarles si están bien o si están mal, ver en cómo podemos ayudar a esa persona. La queja de Dios. ¿En qué consiste esta queja? Pero tengo algo contra ti. Dios se queja de los hermanos en Éfeso. Exactamente. Es más, es Jesús mismo quien trae esa queja contra la iglesia. Apocalipsis 2.1. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Jesús dirige esta carta al ángel de la iglesia, es decir, al pastor de la iglesia, porque él es el responsable del cuidado de la iglesia. O sea, cabeza no, al responsable de la iglesia, en este caso el pastor. Para él es la palabra de Dios. También, obviamente también para los hermanos, ¿no? Pero mayor cargo, mayor función tiene el pastor que los hermanos. Jesús se identifica como el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Jesús mismo quien tiene a su cargo los ángeles o pastores de las iglesias. No olvidemos que la iglesia es la iglesia de Jesús. Él es la cabeza de cada miembro y cada oficio y ministerio. Conclusión. Entonces, haz las primeras obras, ¿no? Como dice, primero buscad el reino de Dios y su justicia, y el resto vendrá por añadidura. Haz las primeras obras, sírvele con pasión, sírvele con un corazón que ama verdaderamente a Jesús, que ama verdaderamente, que pone como prioridad a Jesús, a Dios, que pone como prioridad. Sé celoso por las cosas de Dios, pero hazlo. No porque tienes que hacerlo, sino porque quieres hacerlo por amor a Cristo. Hay personas que hacen las cosas de Dios por hacerlas, porque si no las hago me va a molestar, me va a insistir mi papá o mi mamá. No lo hagas, no hagas las cosas de Dios para agradar al hombre. No, hazlo porque en verdad porque en verdad lo quieres hacer, porque en verdad amas a Cristo. Nosotros no nos movemos por sentimientos. Hay que un día yo me levanto y digo, siento orar o siento pedir perdón a mi vecino. No. Nosotros no nos basamos en sentimientos. ¿Te imaginaras tú, Dios o Jesús, ser sentimentalista? Por cada pecado que nosotros cometamos, los brazos de Jesús, ¿cómo estarían? Así que no somos sentimentalistas. Amén. Tenemos que ser celosos por la obra de Dios. Jesús dijo, por causa mía,
Habrá disensión por causa mía. Hijo se levantará contra padre, suegra se levantará contra yerno, nuera contra suegro, y así, ¿no? Por causa de él es que va a haber disensión. Yo no me voy a pelear con mi hermana o con mi papá porque no me sirvieron el desayuno o el almuerzo. No. Me voy a pelear con ellos o discutir con ellos porque no leen la Biblia, porque no oran, porque no ayunan. Amén. Por eso me voy a pelear. Por eso voy a discutir. No por tonterías, digámoslo así. Bueno, profesora, esto es lo que pude rescatar y espero sea de mucha bendición.